Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, en aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En este año, el orden de las lecturas es particularmente hermoso, muy lleno de detalles, porque luego de la celebración de Santa María, Madre de la Iglesia, estamos celebrando este 31 de mayo la fiesta de la Visitación, y no siempre es así. No siempre la Visitación está precedida de la solemnidad de Pentecostés. La solemnidad de Pentecostés una fecha móvil, la Visitación es un día fijo y en consecuencia eso no siempre ocurre. ¿Y por qué es particularmente hermoso? Porque nos presentan la verdad revelada de quién es Jesucristo, quién es la Iglesia y quién somos nosotros. Y para entenderlo, necesitamos comprender quién es Jesucristo y quién es María. Y todo eso se nos revela en el misterio escondido desde antiguo y revelado en la plenitud de los tiempos en la persona del Verbo encarnado en nuestra Madre. Y lo que vemos ahora es el encuentro, diríamos, de la buena noticia del Evangelio ya encarnado en María y el pueblo de la primera alianza, agotado, representado en Isabel, anciana estéril, que se encuentran. Ambas mujeres están gestando y entre ellas está la vida misma,
que Jesucristo escondido en las entrañas de María. Y ese encuentro produce alegría, es fuente de gozo, tanto en Isabel como antes en su hijo de 6 meses, Juan Bautista. Y muchísimas cosas se pueden decir, la Iglesia ha meditado a lo largo de los 2000 años desde ese acontecimiento, y nosotros también en esos ecos cuántas cosas podríamos decir, pero el tiempo es breve y solo muy pocas cosas podemos mencionar. Y quisiera resaltar en esa continuidad que nos da esta semana el hecho de que todo tiene por centro a Jesucristo, y Jesucristo es Hijo de Dios Padre y es Hijo de mujer, es Hijo de María. Y en María, Jesucristo ha querido que la gestación de su misterio siga realizándose. Y eso es revelado en el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa, es decir, quién es el Cristo completo, porque Jesucristo es la verdad. Pero el misterio de Jesucristo es que Jesucristo es Jesucristo cabeza, Jesús de Nazaret, nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón, pero Jesucristo también es su cuerpo, la Iglesia. Y ese cuerpo se sigue gestando, se sigue formando a lo largo de los siglos, y en esa gestación el Señor ha querido que María extienda su maternidad de una manera distinta a su primera maternidad, es decir, la de Jesús, pero de alguna manera ella ya en plena comunión, en perfecta unidad con su Hijo, porque ella es asunta, victoriosa sobre toda acechanza en este mundo, y ella que vive en comunión en el seno de la Trinidad Santísima, ella sigue ejerciendo esa maternidad desde la Iglesia, de quien ella es madre, en sus hijos, los bautizados, en todos nosotros. Pero esa gestación nueva en Cristo es una gestación que requiere que nosotros digamos también un sí análogo al de María, porque esa gestación no se lleva adelante si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes, no nos gustan cosas, no estamos de acuerdo, no entendemos, y ponemos 1000 cosas en nuestra cabeza que en realidad ni siquiera nosotros mismos ponemos, sino son consecuencias de la herida del pecado y de la acción del enemigo. Y entonces nosotros queremos apartarnos. No hay comunión, pero no nos damos cuenta. Y entonces nos fijamos en los demás. Y entonces decimos, no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta, no entiendo. Y una serie de cosas que empiezan a revolotear en nuestra mente y en nuestro corazón. María no tuvo esa confusión porque, libre de pecado, ella nunca fue engañada por el enemigo, y por eso es que necesitamos una y otra vez que ella, que nos trae a Jesús, en Jesucristo nosotros encontremos esa fuente serena de verdad, de alegría y de paz. Así lo experimenta con gozo ese niño no nacido, Juan, en el útero de Isabel, y la misma Isabel, tan solo con el saludo de María. Y nosotros, que somos cuerpo de Cristo, nosotros también estamos llamados a ser portadores de Cristo cabeza, pero a veces lo decapitamos
y queremos ser un cuerpo sin cabeza, con una cabeza que no sabe pensar, pero lleno de orgullo, quiere decidir sin el Señor. Y por esa razón es que venimos a misa. Corremos y subimos a la montaña, es decir, al monte del encuentro con el Señor, en cada Eucaristía, y siempre está ahí nuestra Madre Santísima. Nosotros somos, como María, iglesia en camino. Ahora se habla mucho de la sinodalidad. ¿Han escuchado hablar ustedes de eso? ¿Han escuchado hablar de sínodo? Pero muchas personas escuchan y hablan de eso sin entender de qué se trata. Y creen que es una novedad. Sínodo significa, es una palabra compuesta. Odos es camino y sin es juntos. Entonces, sínodo es caminar juntos. Y el camino es Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer el camino con Jesucristo. Pero hay veces queremos dejar a Jesucristo y creemos que lo que nos falta es parlotear entre nosotros. Y claro, un sínodo no es una asamblea donde la gente dice yo opino, yo pienso, a mí me parece, a mí me gusta, a mí no me gusta, estoy de acuerdo, estoy de desacuerdo. Sino la iglesia es la asamblea de lo que escuchamos al Señor, de los discípulos amados del Señor. Pero a veces nosotros queremos ser discípulos que no escuchan. Aquí en la casa parroquial hay una niña que está teniendo clases virtuales, porque en su colegio hay una serie de niños que han tenido una enfermedad, han declarado una pequeña cuarentena. Entonces, esta semana tienen esos niños clases virtuales. Y yo escuchaba a la profesora que le daba clase a los niños virtualmente a través de esta clase que atendía la niña, ¿no? Y entonces veía toda la dificultad de esa enseñanza, pero iguales o peores en nosotros, porque esos niños todavía quieren aprender. Y yo veía la desesperación de esta niña, por lo menos que quería responder a las preguntas, a las cosas que decía el profesor. La profesora, en este caso, la Miss, le decían. Pero nosotros a veces queremos responder sin escuchar. Peor, a veces no escuchamos y no queremos ni sabemos que tenemos que responder. María, ante la escucha del mensajero del Señor, ella responde diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase tu voluntad. No se puso a discutir, bueno, a ver, explíquenme mejor. Solamente preguntó: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Y nosotros queremos conocer todo, cómo van a hacer las cosas de Dios. Es más, queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y claro, así ni somos discípulos, ni seremos dichosos. Y no podremos escuchar esa bienaventuranza que recibe María de Isabel. Dichosa tú que has creído, porque en realidad no tendremos verdadera fe, porque lo que tendremos en nuestra cabeza serán nuestras propias ideas. La fe exige humildad. La humildad es lo opuesto a la soberbia, y la soberbia se caracteriza con eso de no, a mí no, yo no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, yo no entiendo. La humildad no es eso. La humildad no es, mira, yo quiero entender primero. ¿Qué importa que no entiendan, Señor? No sé cómo es, Señor. Es misterioso, pero tú sí sabes. Y si tú lo sabes, si tú lo dices, hágase en mí. Y entonces encontraremos la dicha. Si no, seremos caminos no de comunión, no de caminar juntos, sino de dispersión, de división. Pidamos, pues,
que caminemos con el Señor. Nosotros tenemos, como algunos de ustedes saben, en Radio María, hace 7 semanas, hoy día se cumple la 7ª semana, 7º miércoles, un programa que se llama Caminando con el Señor. Y caminando con el Señor es justamente sínodo. Pero yo quiero hacer sínodo sin el Señor, entonces no es de los discípulos amados. Y si no somos discípulos amados del Señor, tenemos que preguntarnos, ¿discípulo de quién soy? Y la respuesta será de los engaños, de las mentiras de este mundo, dominado por el príncipe de este mundo, que confunde dentro y fuera de la iglesia. Que nosotros podamos, con la ayuda de nuestra Madre, proclamar la grandeza del Señor, pero esa alegría que ella expresa en esa oración, el Magnífica, que ahora hemos proclamado en este pasaje del Evangelio, sea también realidad nuestra. Y eso exige la humildad. Pidamos pues ese don para que podamos caminar juntos con el Señor. Veía yo que un grupo de personas ahora en ese simulacro han estado caminando, dando vueltas, pero claro, qué poca fe tenemos que en ese simulacro a nadie se le ocurre hagamos una oración, a nadie se le ocurre encomendémonos al Señor, sino que de manera temeraria creemos que vamos a poder enfrentar las pruebas de la vida presente, tanto en estas circunstancias de la naturaleza que afectan a esta parte del mundo y también a nuestro país, como son los sismos, sin el Señor. Entonces, ¿qué defensa civil ni defensa civil? Si el Señor no cuida la ciudad, en vano se cansan los vigilantes. Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. María lo aprendió y por eso nosotros, como nuestra Madre, también tenemos que ser portadores del Señor. Llevar a Cristo, es decir, llevar la verdad, llevar la vida, llevar ese amor misericordioso que tantos hermanos nuestros necesitan y no conocen. Que el Señor nos conceda la gracia de acogerlo como lo acogió María, como lo acogió Juan Bautista, santificado desde el vientre materno, como lo acogió Isabel. Que así sea.